Era yo, ¿eh? Sí, sí, claro. Era. Es. He estado viendo en estos días en la prensa información que no, en la que no me he sumergido demasiado, pero que la he visto como todo el mundo. Estoy seguro de que lo que yo he visto, lo que he visto la mayor parte de los costarricenses que leen la prensa, y probablemente también en televisión se ha enfocado, pero como yo no veo televisión, por eso no me veo nunca este programa, entonces, bueno, el tema es este: hay un recurso presentado ante la Corte Interamericana, no, ante la Corte, ¿es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí, claro. Que también los sopas de letras ya no me transitan. Ese recurso, por un tecnicismo jurídico, como que es válido, supongo, pretende que se dejen sin efecto las condenas de 17 personas. Pero el alegato del Estado costarricense es que si la Corte fallara a favor de esta gente, dejaría en libertad a un número mucho mayor, y que no solo eso, sino que había un agravante bien serio, que es que habría que indemnizar a esas personas. Y bueno, la cosa es como de hacer quebrar el Estado. Bueno, así lo presentan. La única cosa que se me ocurre es que estamos aquí en presencia, si fuera cierto que eso ha ocurrido así, y si el fallo fuera favorable a los recurrentes, lo cual no debe molestarme, es decir, el derecho está a mano de todo el que lo puede utilizar para hacer valer lo que cree que son sus derechos. A veces no necesariamente son sus derechos, pero lo que creen que son. Yo no me tengo que molestar por eso, pero la observación va dirigida al tema de la legislación sana, en el sentido de que la legislación debería ser, o antes de ser emitida, debería ser objeto por parte de nuestra Asamblea Legislativa por un lado y del mismo Poder Ejecutivo por el otro, de una minuciosa previsión de las consecuencias en cada caso. Y aquí dice uno, bueno, es que como también, ahí están los servicios técnicos en la Asamblea Legislativa, pero los servicios técnicos generalmente son suplidos por personas que son pegabanderas que llevan los mismos diputados. Sí, es el problema. Y si esto ocurriese como se podía ocurrir, entendemos, habría que decir, bueno, ¿dónde está la responsabilidad de esos legisladores que no son solo la Asamblea Legislativa, porque el Poder Ejecutivo puede vetar? Y las consultas constitucionales que se hacen de previo, ¿dónde están? ¿Qué resultado dieron? Todo esto tiene que hacer reflexionar sobre el problema de que el sistema político costarricense tiene una formulación legislativa que es de turno, de carnaval casi. Emiten leyes y muchas veces olvidan el examen técnico. Yo lo uso entre comillas, pero es así, para prever que no va a haber consecuencias de cierto tipo. En este caso serían muy graves, ¿verdad? Es amenazador el asunto. Claro. Y es que encabezan con un grupo de personas que habían sido de la directiva del antiguo Banco Anglo, a quien yo personalmente no les atribuyo ninguna culpa. Es decir, fueron una serie de circunstancias que se dieron, y sé que en los debates hubo opiniones diferentes, ¿verdad? Pero cayeron en conjunto, ¿verdad? Y entonces sacan el número de, son 5 o 6, no me acuerdo cuántos, y después agrega una catizumba de delincuentes de verdad, con delitos comprobados, pero graves, ¿verdad? En fin, sí es
Es que hay un problema de falta de profundizar en las cosas cuando se legisla, de no consultar a los niveles apropiados para no meter la pata. ahora se ha desatado en el mundo, no en Costa Rica, y tal vez menos en Costa Rica, una tesis que me parece contraria a todas mis creencias, pero bueno, ahí la plantean personas serias, que se llama la insuficiencia de la tecnocracia. Entonces, por ejemplo, hay un columnista, un profesor de Harvard muy importante, que en una entrevista explica, no, de Harvard no, perdón, es de una universidad asiática muy importante, que se estaba confundiendo. Entonces, explica que en el caso de Estados Unidos hay falta de tecnocracia. Y termina proponiendo algo que a mí me aterra, porque significa, según eso, que el gobierno debería estar efectivamente en manos de los tecnócratas y no de los políticos. Y entonces, claro, es muy chino. No, bueno, muy oriental, claro. Claro, Sí. yo creo que solo una forma, los chinitos son políticamente No sé. bueno, es muy complicado, pero el asunto es que eficaces. bueno, Si la eficacia es tecnocracia. en aras de la eficacia, entonces tienen que renunciarse a la electividad de los que gobiernan realmente. O sea, usted va a ir a votar por unos individuos que son políticos, que van a tener un poder solamente simbólico. ¿Te puedo interrumpir un Sí, minuto? claro. No, yo estaba esperando que me interrumpiera para no poder seguir enredándome. No, es que el concepto político tiene muchas connotaciones, ¿no? Es decir, el político serio que hay es profundo en muchos aspectos, es decir, conoce de una serie de factores de buena gobernanza, digamos, además de que tiene una formación cultural muy avanzada, el político serio. Lo que pasa es que en las ramas de un país caen aguacates podridos y aguacates buenos y naranjas podridas y naranjas buenas, y resulta que por razones estrictamente politiqueras, que es diferente a políticas, ascienden a ciertas posiciones y entonces descomponen el árbol. Eso es. Bueno, ¿Qué opina? A mí me pareció interesante que en una época en que yo lo veía de cerca, examinar el sistema de los gobiernos provinciales canadienses. Entonces era muy claro que en los ministerios, en el de educación particularmente, que fue el ámbito en el cual me fijé, los viceministros eran prácticamente inamovibles, no porque hubiera una disposición que decía que son inamovibles, simplemente es porque, habiendo una alternancia política real en Canadá, que a veces apocalíptica casi, porque por ejemplo el partido del gobierno pues pasaba de ser el mayoritario a tener 3% nada más de los votos. Entonces eso garantizaba una estabilidad en los programas, en la ejecución de los programas de educación razonable. Y yo encontraba eso bien, pero ese era el tecnócrata en el sentido en el que a mí me parece que la tecnocracia es sana.
Pero esta tendencia de la que hablo ahora tiende a enfocarse fundamentalmente en el tema económico. Y ahí es donde... Yo voy a meter la cuchara. Primero, un concepto que se usa mucho es el burócrata, ¿verdad? Para después meter el tecno burocrático, ¿verdad? Y esto, digamos, en el buen sentido, lo literal del término, es aquel funcionario de oficina, ¿verdad? Burocrático, que tiene poder, ¿verdad? En su aplicación concreta, el concepto burócrata debe ser usado nada más y únicamente para aquellos funcionarios que tienen capacidad de decisión administrativa o de carácter político-administrativa en la función pública, ¿verdad? O, digámoslo, en la administración privada también. Pero es el funcionario que tiene capacidad de tomar decisiones, no es cualquier funcionario. Todos los funcionarios de Estado no son burócratas, son funcionarios de Estado, de la administración pública. El burócrata es, dentro de esos, aquel que sí tiene una jerarquía de mando, que tiene capacidad de tomar decisiones sobre sus subalternos. Pero aquí se usa a veces el burócrata despectivamente, peyorativamente, casi como un insulto, para decir todos los funcionarios de Estado, y no son todos, son nada más aquellos que tienen capacidad de decisión. Desde la década del 70, 1970-80, ya se empezaba a hablar del concepto tecnoburocrático para Costa Rica. Me parece que José Luis Vega Carballo, Rodolfo Cerdas y algunos otros abogados y politólogos y sociólogos que se metieron a interpretar la realidad costarricense empezaron a usar el concepto y se publicaron 2 o 3 libros sobre el papel de los empresarios que llegaban al gobierno y de los gobernantes que se hacían empresarios en la década del 70. De manera que ahí ya empezaba a mezclarse, digamos, otros tipos de conceptos. Entonces, a mí me parece que hoy estamos frente a una nueva situación de desarrollo económico, institucional, que es cuando aparece el nivel de las altas tecnologías, de la tecnología informática y de todas estas otras, que produce ahora una nueva casta, voy a usar el término de casta, un nuevo grupo que tiene, digamos, acceso y control importante del manejo de esas nuevas tecnologías de información que en sus puestos administrativos pueden jugar el papel del burócrata como el agente aquel que tiene poder de decisión, pero que además hoy es el que tiene el aparato del manejo de las tecnologías nuevas en la administración pública. Y esto me parece a mí que es el término más adecuado para ahora, no el tecnócrata el tecnoburocrático de los 70, sino el tecnócrata hoy moderno, que es aquel que tiene el poder de las tecnologías desde el punto de vista de la administración y de la toma de decisiones, que me parece que es tal vez donde habría que afinar un poco las directrices. No todos los gobernantes en ese sentido son tecnócratas ni burócratas en el buen sentido. Hay gobernantes que ni siquiera tienen capacidad de mandar para abajo, porque sus estructuras de burócratas ahí sí les frenan sus decisiones. Eso está demostrado en Costa Rica por la maraña que hay de instituciones y de juntas directivas y de leyes particulares para las distintas instituciones y esas juntas directivas que impiden que una orden de arriba arriba pueda bajar verticalmente y se aplique en toda su dimensión. Entonces, ese tecnócrata hoy puede ser el tecnócrata meramente administrativo y a veces el tecnócrata que políticamente quiere serlo, pero que tampoco puede serlo en la realidad porque es ineficaz para eso, ¿verdad? Yo entonces pienso que este concepto de tecnócrata y burócrata o tecnoburocracia, como también se podría llamar, y son términos que hay que afinar más en el lenguaje y tal vez a veces aclararlos para que las personas que lo oyen a uno coloquialmente podamos entendernos de acuerdo a los conceptos que cada uno está manejando, porque yo puedo decir burócrata y alguien puede estar pensando otra cosa. Ya dije que burócrata no es cualquier funcionario público, son empleados, funcionarios. No, ese es un error. Entonces, igual con el tecnócrata. Se generaliza. ¿Qué es el tecnócrata hoy? ¿Verdad? Eso yo creo que hay que
afinarlo para poder, digamos, ir a donde queremos ir exactamente. Es como cuando en ese panfletillo que publicaron la otra vez sobre mí, que decía ex embajador del Partido Liberación Nacional. Eso está equivocado, Sí, sí. porque los embajadores son de la República, Sí, sí, claro. son de gobierno, Claro. no son de un partido El político. embajador es un representante personal del presidente de la República. Así es. Sí, pero digamos, es una representación de gobierno. Sí, claro. Incluso el embajador usa de país. en su oficina el escudo y el pabellón nacional, Sí, sí. que no lo puede usar No, nadie, no. solo lo usa el presidente del Poder Ejecutivo, el presidente de la Asamblea Legislativa, el presidente de la Corte, el presidente del Tribunal Supremo de Elección y los embajadores, Sí, claro. porque son la representación del país. Sí, sí. Eso Entonces, quien a veces dice que el embajador es el embajador de un partido está equivocado, porque tampoco el partido lo nombra, lo nombra el gobierno de la República, el Consejo de Gobierno. Entonces, estas son cosas que a veces la gente no afina bien, no entienden bien las cosas en términos de eso. Hay embajadores que son de carrera cuando hacen, digamos, vida diplomática permanente, como el embajador Sancho, Javier Sancho, que se acaba de pensionar, 40 años de ejercicio diplomático excelente. Entonces son de carrera. Hay embajadores de ocasión, A la carrera. a la carrera, A la carrera. que son aquellos que, digamos, dentro del conjunto de embajadores, el gobierno de la República puede nombrar cada 4 años y pueden destituirlos y pueden cambiarlos, como ha sucedido en este gobierno, que quitaron 3 embajadores sí. y los nombraron, ¿verdad? Entonces eso es normal. El caso de Trump en este momento, que dio órdenes de destituir primero al embajador de Costa Rica aquí, el gringo, y después lo dejaron, lo mantuvieron, Sí, sí. porque él puede removerlo, porque ese fue nombrado por Obama. Porque aún en el gobierno de Estados Unidos hay embajadores, de nombramiento sí. del presidente, hay otros que son de carrera diplomática. Entonces, esta es una cosa que va más allá de esa enmaraña. Entonces, tecnócrata, burócrata, tecnoburocracia, son conceptos, digamos, que de alguna manera a veces es bueno como afinarlos para entender lo que queremos decir y poder analizar de mejor manera, ¿verdad? Me parece a mí. Oíme, en realidad el concepto, el embajador, claro que representa al país, pero es el representante personal del presidente de la República. Él es como el presidente de la República en el Pues sí, exterior. claro. El resto de la embajada, de los funcionarios, sí pueden ser de carrera o lo que sea. Los embajadores por Generalmente lo general, son de carrera. No, los Ah, pues, embajadores no, el resto del personal. Exactamente, sí. Cónsules, agregados, Sí, sí, todo eso, los sí, embajadores más bien dependen del nombramiento de un presidente o del otro. Sin embargo, hay algunos que han persistido pues, por sus condiciones aquilatadas, muy certeras en el manejo de la embajada. Yo conozco algunos, ¿verdad? Pero no es muy frecuente. No, Y aún en los Estados Unidos así es. Puse el caso del embajador Sancho porque me parece que es Sí, de una claro. brillante carrera diplomática. Así es. No, yo conozco varios. Que Tal vez, tiene Humberto Nigro Borbón fue embajador hasta que murió. ¿eh? Incluso Mire, el hijo del padre Núñez, Sí, que se ha dedicado ahí a la está. vida diplomática, ha sido profesor unitario y Sí, y ha tenido como 20 y pico, 30 años de vida diplomática. Sí, también. empezó como cónsul y después sí. en Los Ángeles. el término tecnócrata también debería ser examinado a la luz vamos, en el caso de Estados Unidos, que es donde que se mencionaba, bueno. donde hay ausencia de tecnocracia. Donde hay ausencia de tecnocracia y uno podría pensar que más bien hay una tecnocracia muy especializada. Bueno, Sí. claro. No, es cierto, porque incluso ahora está viendo que ya la administración Trump va a eliminar la Agencia de la Protección del Ambiente, por ejemplo. Entonces uno se queda pensando, bueno, ahí ¿qué es lo que está de por medio? Hay un montón de cosas, por supuesto, el darle vía franca a todas las empresas explotadoras de petroleras para que hagan lo que les dé la lo que gana. les da la gana con el medio ambiente. Esa es la primera parte. Y que desde luego que tiene consecuencias globales porque saca a Estados Unidos del compromiso De París, que no lo ha firmado de paso. medioambiental. Sí, medioambiental. no lo ha ¿verdad? firmado. Por eso, pero Sí, porque claro. venía y iba para allá. Estaba, Sí, claro. Ahora bien,
esa agencia, esa institución, es tecnocrática, porque son científicos especializados que están dirigiéndola para establecer qué es lo que conviene hacer para que el daño ambiental sea el menor posible. Entonces, en ese caso, todavía una tecnocracia a la que uno no objetaba por ninguna razón, científica en este caso, pero va a ser eliminada. O sea que se estaría acentuando esa característica de que ahí la voluntad de los políticos, que está sujeta, la voluntad de los políticos que está sujeta a los intereses económicos, es la que va a prevalecer. Ahí te están haciendo señas. Ah, bueno, sí. Ah, bueno. Bueno.